no sabemos qué es lo que ha pasado ahí, no sabemos qué han hablado, no sabemos lo que han dicho, lo que sí vamos a saber es lo que dice ahora Mike Crack. Okay. Mr. Crack, Señor Crack, otro podio para Fernando. Fernando, también Lance en los puntos, un buen resultado supongo para vosotros. Sí, un buen resultado para el equipo, para todo el equipo. Tercer podio en 3 carreras es algo muy bueno. Hoy es muy importante resaltar el esfuerzo del equipo. Todo el mundo lo ha hecho bien con la bandera roja, con todo lo que ha sucedido. Hubiera sido fácil cometer un error, pero estoy contento con que no sucediera. Todo lo que puede suceder en una carrera, coche de seguridad virtual, banderas rojas, difícil estar de acuerdo con todo lo que ha hecho la FIA. ¿Está de acuerdo con lo último? No creo que se trate de lo verde. Es fácil criticar desde donde estamos, no tenemos toda la información. El director de carrera vio como Kevin se fue contra el muro y había restos en todas partes. Era seguro para los coches pasar por encima. No es fácil para nosotros juzgarlo, pero el director de carrera tiene que tomar una decisión y en cuanto se refiere a la seguridad hay que respetar la decisión aunque no nos guste. En la primera carrera en Bahrein dijo que teníamos 3 carreras antes de parar y que sería un buen momento para ver cómo rinde el coche y dónde estamos. Ya ha terminado la tercera, contentos con el coche y el ritmo. Creo que el coche es bueno. Dijimos 3 carreras y ahora no podemos decir 4. Hemos sido competitivos en las 3. Así que creo que podemos confirmar, pero ahora es una carrera por el desarrollo con los otros equipos, quién pueda traer mejoras y cuándo, y será difícil mantenerse con los grandes jugadores. No estamos luchando con equipos pequeños, estamos luchando contra equipos muy grandes, muy experimentados, con grandes infraestructuras, pero lucharemos. Somos un equipo lleno de gente dedicada, que además es buena. No nos vamos a cruzar de brazos. Tercer podio para Fernando. A corto plazo puede llegar esa victoria porque el rendimiento está ahí y se está empujando sobre la pista. Creo que hay algunas pistas donde la combinación de este piloto con este coche puede ser aún más mágica. ¿Y qué carrera? Te lo diré cuando suceda. Tú puedes intentar adivinarlo. Yo diría Mónaco, Barcelona. Venga, intentaremos Mónaco. ¿Podrían ir mejor en Mónaco o Barcelona por la carga? Tenemos deficiencias en rectas muy largas. No es ningún secreto, lo hemos visto y tenemos que trabajarlo mucho. En las pistas donde esto no cuente tanto es donde podemos ser o tener más confianza. Pero ser rápido en estas carreras no es todo. Hay que ser rápido, hay que terminar, no cometer errores y después ver cuál es el resultado. Tampoco es Mike Crack la persona que te baja el suflé, Pedro. Bueno, yo creo que es una persona con mucho sentido común y que... La magia puede suceder. Y que ha sabido contener a Antonio Lobato. No, que va, todo lo contrario. Muchas veces ha alimentado más... sí, o sea, Mike Crack. No, Mike, sí que sí. Mike es una persona de lo más sensata. ¿Alguna vez ha alimentado el soufflé más que tú? Más que yo, encima. O sea, como si yo fuese un cocinero también.